O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonder. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte, aunque sea a través de este medio, y llevar nuestro mensaje dominical. Y bueno, pues increíblemente ya vamos a cumplir el 9º mes sin poder reunirnos por esta cuestión del coronavirus, y ha sido difícil. Yo espero que tu ánimo, tu fortaleza no decaiga, porque pues evidentemente el plan de Dios para una iglesia es que estemos unidos, que estemos fortalecidos, edificándonos, consolándonos, trabajando juntos, exhortándonos, en fin, todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Y debo reconocer que este tiempo aislados pues no es fácil para la iglesia, pero esta semana el Señor Dios trajo a mi corazón aquel versículo, me permitió recordar aquel versículo que Jesucristo dijo, que las puertas del infierno no podían prevalecer contra su iglesia. Así que bueno, estamos viviendo una etapa como iglesia distinta en los 2000 años de historia del cristianismo. Sin embargo, aquí estamos, ¿verdad? Porque la iglesia no es una organización, la iglesia no es el grupo, la iglesia somos cada uno de nosotros y somos parte del cuerpo de Cristo. Así que es un organismo vivo más que una organización. Así que, pero sí necesitamos, por supuesto, la compañía, la comunión, y esto pues está golpeando nuestras vidas espirituales. Así que yo te invito a que ores para que la iglesia siga firme confiando en el Señor. Y bueno, pues el mensaje de ahora, aprovechando que tenemos un poquito de temas libres después de la serie de estudios de escatología que tuvimos, pues hoy yo quiero llevar a ti, he observado ahora en la congregación, he observado que a veces, fíjate, algo tan sencillo, tan básico, la gente no sabe orar, y este mensaje pues no nada más es para Vida Abundante, no nada más para los que nos congregamos, sino en este momento tú no puedes llevar invitados a la iglesia, así que pues compárteles este estudio, compárteles este video, porque la gente no sabe orar, no sabe orar. No nada más el creyente comete errores, comete pues falta de conocimiento, sino que la gente también que no conoce a Dios, que no conoce su palabra, comete errores. Y bueno, hoy vamos a ver acerca de los errores. Hay mucha gente que piensa, como siempre he dicho yo, que Dios lo ven como el genio de la lámpara maravillosa, y creemos que hay que orar para pedirle 3 deseos. Y eso no es el concepto bíblico, y vamos a estar revisando algunos textos que nos orientarán cómo debemos de orar. Porque definitivamente la característica de un cristiano, una de las características que debe de ser notorio en cualquier cristiano, en cualquier persona que ha nacido de nuevo, pues evidentemente es una vida de oración. Cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos, cuando el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y nos suministra, nos da su Espíritu Santo como el sello de que somos adoptados, pues somos adoptados a ser hijos de Dios. Y en el momento de ser hijos de Dios, pues como cualquier bebé, pasan los meses y no podemos parar de tratar de hablar con nuestro papá. Y bueno, pues, ¿qué es la oración? Pues la oración es platicar con Dios. Y por eso la Biblia, ¿verdad?, al cristiano, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo muy cortito con 3 palabras que dice: orad sin cesar. Así que es una característica propia de todo creyente el orar y el tratar de platicar con su Padre. Así que, ¿cómo podemos definir la oración? Pues platicar con Dios. Ahora, pero también la Biblia nos advierte varias cosas. Por ejemplo,
Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice la siguiente forma. Dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, porque para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí vemos cómo Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice que hay cristianos que piden, pero piden mal. Y esto es parte de los errores que vamos a tratar de analizar en este estudio. Vamos a tratar de aprender lo que la Biblia nos dice de cómo orar, cómo platicar con Dios. A veces pedimos mal y obviamente pues no recibimos ninguna respuesta de parte de Dios porque estamos pidiendo de una forma incorrecta. Estamos pidiendo de una forma fuera de la Biblia y a veces no entendemos, pero ¿por qué Dios no me contesta? Pues porque pedimos mal. Así dice Santiago 4.3. Así que vamos a ver algunos errores comunes, no nada más en el creyente, también en el que no es creyente. Porque quiero que sepas que dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que cualquier hombre en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su interior, hay algo que le dice que hay un Dios en los cielos. Y esto se ve evidente cuando viene una situación difícil a su vida. No faltan aquellos, ay Diosito, ayúdame, ¿verdad? Ay Dios, ayúdame, por favor, socórreme, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo debemos orar? Bueno, uno de los primeros errores es a quién nos debemos de dirigir. Obviamente hay gente, yo he visto esquelas, por ejemplo, en los periódicos o en algunos medios de comunicación, no sé si tú lo has visto, oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Has visto esa esquela quizá? Oración al Espíritu Santo. Aún los creyentes quieren pedirle al Espíritu Santo. Hay gente que quiere pedirle a un santo. Hay gente que quiere pedirle a un ángel. La Biblia no nos enseña que ni debemos de orarle a un ángel, a un santo, a un hombre, ni siquiera al Espíritu Santo. La Biblia no enseña que oremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa, pero no se le ora al Espíritu Santo. Y este es uno de los primeros errores. Así que lo que nos enseña la Biblia es que a quién tenemos que orar. La Biblia nos dice que es al Padre. Al Padre es al que tenemos que dirigir nuestra oración, porque todas las cosas provienen de Él y son para Él. Y Él es el Dios, aunque está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tiene sus roles y sus funciones muy bien definidas. Y quien recibe la oración, y lo vemos en toda la Biblia, es el Padre. Así que el Padre es a quien tenemos que orar. De hecho, tú recordarás que los discípulos en alguna ocasión le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, ahí en Mateo capítulo 6. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. Así que la oración va dirigida al Padre. Ese es lo primero que estamos aprendiendo, quitar esos errores de pensar que tenemos que dirigirnos al Espíritu Santo. Esto es un error también. Y obviamente la gente que no conoce a Dios, pues se acerca o piensa acercarse a Dios a través de otros medios, como decía, un ángel, un santo, etcétera. Esto no es correcto. Así que vayamos a ver un texto para apoyar esto. Y uno debe de orar, número 1, al Padre, y 2, en el nombre de Jesucristo. Al Padre nos dirigimos en el nombre de Jesucristo, en el derecho que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da. Mira lo que dice Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el primer texto que vamos a analizar. Y dice Juan 16, versículo 23 y 24. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre. Ahí está Jesús diciendo, todo cuanto pidieres, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre. Por eso el cristiano, ¿verdad? Cuando termina una oración, pues normalmente siempre decimos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, lo pedimos en nombre de Jesús,
En fin, tú puedes usar cualquier manifestación en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, en el nombre del amado, en fin, es acuérdate que orar es platicar con Dios, pero sí tenemos que ser sabios para orar. Y número 1, nos dirigimos a Dios. 2, en el nombre de Jesús. Volvemos a leer, dice versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahí vemos claramente que es al Padre en el nombre de Jesús. Fíjate el versículo 24 que dice el Señor Jesús. Acuérdate que Él está en un contexto judío. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Qué interesante. El Señor Jesús se estaba dirigiendo a los apóstoles, se estaba dirigiendo a unos judíos conocedores de su religión, y Él dice, hasta ahora le piden a Dios, se acercan a Dios, pero no lo piden en mi nombre. Jesucristo introduce la importancia que es en su nombre, y ahorita lo vamos a ver brevemente. Los judíos, los apóstoles, pues oraban a Yahvé o a Jehová o Yahweh, como sea la traducción, pero ellos pedían a Dios. Y Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando nos acercamos a Dios y Dios responde, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, nos gozamos porque sabemos que la promesa de Jesús de oírnos en su nombre se cumple. Así que son cosas importantes en la oración, acercarnos al Padre en el nombre de Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que no hay otro medio. Por eso te decía que nos acercamos al Padre, pero no hay otra forma. Hay mucha gente que manifiesta su falta de fe para orar a Dios. Y entonces cuando tiene alguna situación por la cual quiere orar, pues se acerca a través de Dios, a través de, pues por lo que le dé. Ahora sí que a ver a qué le atina. Y esto no es correcto. ¿Por qué? Porque dice Primera de Timoteo, vamos a ver otro texto, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente y nos recuerda Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios. Esto es muy importante porque cuando estamos orando, reconocemos que nada más vamos a un solo Dios. Por eso te decía que hay gente que a lo mejor pues no tiene la fe que Dios pide porque le está pidiendo a todo, a ver qué es lo que pega. Si pega la suerte, qué bueno. Si pega la superstición, qué bueno. Si pega la manda, si pega el ángel, si pega el santo tal, a ver a qué pega. Y eso es una falta de fe, porque cuando uno ora al único Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y Padre del Señor Jesucristo. Si te acercas a Él, ¿por qué necesitas otras cosas? Y esto es algo muy interesante porque hay gente que pues por su misma necesidad está cegada a sus ojos y está buscando a ver quién le ayuda. Y bueno, a veces, acuérdate que la Biblia nos enseña que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y en aras de buscar que la gente adore otro Dios que no es el Dios de la Biblia, pues se van a cumplir los milagritos. Y eso es un engaño para el hombre. Así que el apóstol Pablo en Primera de Timoteo nos dice que hay un solo Dios y algo interesante, y un solo mediador. ¿Qué es mediador? Pues alguien que media esa relación, alguien que intercede en esa relación. Y dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí ese entre Dios y los hombres nos está describiendo la función del mediador. La función del mediador queda clara, qué es lo que hace entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre, dice ahí. Así que, pues, para aquellas personas que a lo mejor están viendo este video, tú tienes que entender que si quieres el favor de Dios, recibir el favor de Dios, tienes que entender que tienes que acercarte al Dios, creador de los cielos y la tierra, el Padre del Señor Jesucristo,
y te acercas en el nombre de su Hijo. No hay ningún otro nombre. Por eso la Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Así que esto quizá para muchos es un choque cultural. Déjame decirte que es un choque más que nada cultural. ¿Por qué? Pues porque la gente viene con una cultura a lo mejor de ignorancia, de costumbre o de tradición. Pero estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Ahora, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo tiene que ser este mediador? Mira, la Biblia, ahí en Juan 9:31, nos dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, algo también que nos empieza a dar y a marcar las pautas cuando oramos. El pecado interrumpe la relación o la oración que podemos tener al Padre. El pecado hace que Dios no nos escuche. Dice Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque por eso el apóstol Pablo dice que antes de venir a Cristo estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso dice Pablo ahí a la iglesia de Colosas. Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, ahora entiendes por qué la gente busca otro medio para orar. Entiendes por qué buscan otros, déjame usar esta frase, otros atajos para llegar a Dios, otros caminos, otras veredas, pero son equivocados, pero es obvio porque Dios no escucha al pecador. Así que es evidente y si tú eres creyente, seguramente, y si la gente de tu alrededor sabe que eres un hijo de Dios, que crees en Jesucristo, seguramente te ha pasado, a mí me ha pasado cuando te dicen, oye, tú que tienes una buena relación con Dios, pídele a Dios por mí. No sé si te ha pasado, seguramente sí. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay algo que no permite tener esa confianza. En lo profundo dice como que Dios no me oye y por eso usan muchas cosas. Y si hay que usar un trébol de 4 hojas, pues lo usarán. Así que es importante. Ahora, ¿por qué Jesús? Dios no oye a los pecadores. En el Antiguo Testamento había un oficio que tenía la función de orar a Dios. Este oficio, esa es la definición y el término de sacerdote. El sacerdote del Antiguo Testamento, por cierto, era un sacerdote que venía de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, era escogido, eran sus características, no cualquiera podía ser sacerdote y tenía que tener varias características. Bueno, este hombre que tenía esa función, a través de sacrificios, a través de derramar sangre de animales inocentes, porque acuérdate que Dios no oye al pecador. Entonces había que sacrificar un inocente para cubrir la culpa del pecador. Y este hombre sacrificaba un corderito o sacrificaba así un sacrificio para tratar de cubrir el pecado por el que oraba y por él mismo, porque él también era pecador. Así que dice la Escritura que ahora Jesucristo es nuestro sacerdote. Jesús no nada más es nuestro sacerdote, sino fue la víctima para que pudiéramos acercarnos a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ahí más adelante, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice así la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cuál era la función del sacerdote? Interceder. La función del sacerdote era poder interceder y hablar con Dios a favor de los hombres, hablar con Dios a favor de los hombres, pedirle a Dios por ciertas necesidades de los hombres. Esa era la obligación del sacerdote. Para eso se inventó ese nombre y esa función. Y el sumo sacerdote era el sacerdote más importante. Había muchos sacerdotes que le ayudaban en su ministerio, en las cuestiones del templo, etcétera, etcétera. Pero el sumo sacerdote, para eso era escogido,
para interceder por la gente, para tener compasión por la gente y pedir a favor de ellos delante del Dios único y verdadero. Había todo un ritual para acercarse a Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote y dice que traspasó los cielos. Pasó el primer cielo, que es aquí donde está nuestra atmósfera, pasó el segundo cielo, los astros, y llegó hasta el tercer cielo. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Qué interesante. 1 Timoteo 2:5 nos decía que había un solo Dios y un solo mediador. Por eso hemos aprendido que se ora al Padre, número uno, a través de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Llegó, de hecho la Biblia nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, como sumo sacerdote. Pero nos da una profesión. Hoy todo cristiano pasa a ser sacerdote. Por eso dice el apóstol Pedro que Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. Dios nos ha hecho una nación santa, reino de sacerdotes. Ahora como cristianos tenemos la función de interceder por la gente a través de Cristo. Y por eso no será difícil y será bien que cuando una persona que no conoce a Dios y te pida orar por él, pues tú lo puedes hacer. Así que dice, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y si hay alguien que entiende tus tristezas, que hay alguien que entiende tus tentaciones, hay alguien que entiende tus debilidades, hay alguien que entiende tu carácter, todas aquellas cosas, es Jesús. Él se hizo hombre y dice que Él se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Entonces, como tenemos un sumo sacerdote en los cielos, como tenemos a Jesucristo que está resucitado, porque nuestro sacerdote ha resucitado, nuestro sacerdote está intercediendo actualmente por nosotros, Él no está colgado en una cruz, Él está vivo. Eso es lo que nos enseña la Escritura y ahí radica nuestra fe y nuestra confianza, que nuestro sacerdote, nuestro mediador entre Dios y los hombres, está intercediendo por nosotros. Así que por esa razón, ahora también se nos pide, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Así que, ¿cómo nos debemos de acercar? Parte de lo que estamos aprendiendo de la oración. Número 1, al Padre. Número 2, en el nombre de Jesús. Número 3, con confianza. Para que estés con confianza, no debe de haber pecado. Para que estés con confianza, no debe haber pecado. Y como dice el Salmo, bienaventurado al hombre que Dios no inculpa de pecado. ¿Cómo es esto posible? Cuando Jesús pagó su pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente. Número 3, con confianza nos acercamos a Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que con esto estamos entendiendo un poco más lo que es la oración y por qué podemos orar. ¿Por qué como cristiano tienes la libertad de orar? Dice, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 19, dice ahí mismo de la misma carta a los hebreos, pero ahora el capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad, hoy el creyente, porque es limpio. Esto es muy importante. Dios no oye a los pecadores. Dios está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo. Así que, ¿por qué te oye Dios a ti? ¿Por qué Dios me oye a mí? Porque tú sabes que Dios te ha perdonado. Claro, si tú no te sientes con una conciencia limpia, seguramente es o porque no has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal o porque no has confesado pecados que te han separado de Dios. Entonces esa desconfianza
se da naturalmente. Pero cuando tú sabes el evangelio, que es estar limpio delante de Dios, entonces nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo, hablando de cómo estaba el templo, es aquel lugar donde está Dios. No es en el patio, no es en el atrio, no es en ciertas partes de un templo. Era hasta el fondo, hasta donde se presentaba la gloria de Dios, su presencia en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento está el mismo templo en el cielo, y ahí está sentado Jesucristo intercediendo por ti, y nos invita a que con confianza, número 1, y 2, con libertad, nos acerquemos al trono de la gracia. Dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, porque tenía un velo el lugar santísimo, pero esto es su carne, por la muerte de Jesús. Así que, pues como puedes ver, 3 cosas cómo acercarnos al Padre. Número 1, o cómo orar, mejor dicho, cómo orar. Número 1, nos acercamos y le pedimos al Padre, no a nadie más. 2, en el nombre de Jesucristo. Ya entendimos por qué es sacerdote, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él está intercediendo. Así que al nombre del Padre. 2, en el nombre de Jesús. Y 3, podemos acercarnos porque Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes. El cristiano es sacerdote también. No es el sumo sacerdote, pero es sacerdote. Y número 3, con libertad y con confianza. Así que es importante cómo orar. Y con estas cosas pues empieza a tener sentido aquel versículo: pedid y no recibís. Quizá pedías mal, pedías en el nombre de alguien más, o te acercabas, como se dice vulgarmente, como Juan por su casa, ¿verdad? O sea, sin saber que te estás acercando al lugar santo. Y para acercarte al lugar santo tienes que estar sin pecado, tienes que estar limpio delante de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué otros errores encontramos en las oraciones? Otro de los errores que se encuentra son las vanas repeticiones. Dios no está sordo, y no porque le repitas más va a entender. No porque le repites más va a entender. Te quiero invitar a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 7. Muy bien, Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo 6, 7? Fíjate lo que dice. Palabras del Señor Jesucristo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, o los que no son pueblo de Dios, ¿verdad? Así que esto es interesante porque nos está hablando que aún el pueblo de Dios puede caer en el mal hábito, en la mala costumbre de estar usando vanas repeticiones. Dios no nos va a escuchar más porque repitamos más. Él te escucha desde la primera vez, y sobre todo si te has acercado, como lo hemos enseñado en esta mañana, a través del Padre, al Padre a través de Jesucristo, con libertad y confianza, porque soy santo y limpio. Bueno, no tienes que estar repitiendo y por favor, y te pido que me ayudes, y ahora sí ayúdame. Y no, o sea, Dios te escucha desde la primera vez. Si quieres repetir la oración, la puedes hacer, pero con otra actitud, no con vana repetición. ¿Cuántas veces, verdad? Estamos orando y sí, Señor Diosito, y sí, Señor Diosito, y es vana repetición. Hacemos las cosas por costumbre, no de corazón. La gente, pues tú te das cuenta que en el mundo se aprenden hasta rezos y como si fuera una recitación o aprenderse de memoria, escriben algo y hay que repetirlo 3 veces, 4 veces para que Dios escuche. Eso no es bíblico. La Biblia dice: mas tú no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que no se trata de hablarle mucho a Dios, sino de presentar tu corazón a Dios. Ese es otro de los errores que tenemos ahí cuando la gente está orando. Y aún los creyentes pueden caer en estos errores. Otro de los errores también que podemos tener es
pues orar como para sentirnos más espirituales. Tú tienes una forma de orar a Dios, ¿verdad? Ahí en tu casa y te acercas, Padre, pues ayúdame con cierto lenguaje sencillo, lenguaje de corazón. Y a lo mejor en la iglesia, cuando te ponen a orar delante de la gente, te empiezas a aventar palabras rimbombantes: Señor, creador del cielo y de la tierra, te pido que me ayudes y tú que intercedes. O sea, no se trata de impactar a los oyentes, te estás acercando a Dios. Ese es otro error, querer impactar a los oyentes. Mira lo que dice ahí mismo, Mateo capítulo 6, pero versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que otro error es tratar de usar palabras rimbombantes, palabras que no sé a quién quieres impresionar. Por eso te decía que orar es platicar con Dios. Orar, digo, si usas un lenguaje rebuscado, está bien, no hay ningún problema, pero tú tienes que hacerlo con sencillez de corazón. Es otro error en las iglesias, orar tratando de usar palabras o copian estilos de hoy yo he observado, ¿verdad? A veces pues lo he observado y no quiero que suene a manera de crítica. De repente algún predicador, algún pastor ora y bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y se avientan el doble amén. Pues ahora todo el mundo ora amén y amén. No son vanas repeticiones. Entonces, pensemos que cuando oramos a Dios, oremos con corazones limpios. Versículo 5 nos da esa exhortación. Ahora, después de ver algunos errores, déjame mencionar rápidamente otro error. Regresemos a primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Porque la voluntad de Dios es que oremos. Dios quiere que la iglesia ore. Dios quiere que la iglesia esté cumpliendo su ministerio sacerdotal, como una iglesia, como reino de reyes y sacerdotes que somos, una nación santa, real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. Primera de Timoteo, regresemos a este pasaje en el capítulo 2, pero vayamos a ver cuál es la voluntad de Dios en la oración por la gente, porque esto es un error bien común. Por eso te decía que la gente piensa, y aún a veces el cristiano, que Dios es el genio de la lámpara, y esto es un gran error, porque mira, la voluntad de Dios es la siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, regresamos ahí, versículos, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan, y fíjate la forma de describir cómo debe ser nuestra oración. Y el apóstol Pablo utiliza diferentes sinónimos, diferentes nombres de cómo llamar el acercarnos a Dios o el platicar a Dios. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Acercarse a Dios es con ruego a veces. Oraciones, peticiones, acciones de gracia. Todo eso incluye la oración. Orar, hay que agradecer a Dios. Es curioso, ¿verdad? Siempre yo he visto en los grupos de oración que la gente lleva sus peticiones, pero pocas veces lleva sus gratitudes por las oraciones respondidas. Qué curioso. Dice acciones de gracias, pero fíjate, dice, por todos los hombres, por los reyes. Pregunta, ¿estás orando por el presidente de la República? ¿Estás orando por el gobernador del estado? ¿Estás orando por el regente de la ciudad de Querétaro? Es nuestra obligación orar por ellos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahorita vamos a regresar ahí, pero dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ve la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todos los hombres le conozcan. Sabemos, porque la Biblia lo ha enseñado, que no todos les van a conocer por el libre albedrío que Dios ha dado al hombre.
pero la voluntad de Dios es que todos le conozcan. Aquí lo deja muy claro 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que otro de los errores comunes en los creyentes es que cuando nos piden orar por alguien que no es creyente, porque tiene una calamidad, porque tiene una enfermedad, porque tiene cualquier cosa, oramos por todo menos por su salvación. Y no nos damos cuenta que a veces lo que está pasando esa persona es para que voltee a ver a Dios. Y constantemente ahí en los grupos de WhatsApp y en diferentes, ay hermano, quiero pedir por fulanito que está enfermo y es cristiano. No, no es cristiano, pero que se sane. No, eso no es lo importante. Lo que tiene que sanarse es su alma, porque puede estar sano, puede tener sus dos piernas, sus dos brazos, puede estar con una salud como de un joven de 20 años, pero va al infierno. Así que la voluntad de Dios es que se salve. Y si Dios está permitiendo que esta persona esté enferma y Dios está permitiendo que esta persona esté sufriendo situaciones trágicas en su vida, bendito Dios, porque el Señor Jesucristo dijo que era preferible entrar manco, cojo en el reino de los cielos que irte al infierno con dos manos o con dos pies. Error para orar como iglesia, cuando oras por todo menos por la salvación de la gente. Este es otro error bien común. Y a veces nos gana el sentimentalismo, la tristeza, el no saber qué está pasando, por qué sufre una persona, si es un niñito, si es una viejita, y Dios los está llamando al arrepentimiento. Qué bueno que están sufriendo. Ojalá volteen a ver a Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Así que, importante, mis queridos hermanos, que oremos con sabiduría. Dios, un gran teólogo decía que el sufrimiento del hombre es la oportunidad de Dios. El sufrimiento del hombre es la oportunidad de Dios. Así que oremos con sabiduría, oremos conforme a la palabra de Dios. Es otro de los errores comunes que hay. Ahora, no sé cómo ande de tiempo, pero vamos a tratar de ver por qué debemos de orar. ¿Cuáles son las cosas en las cuales Dios quiere que enfoquemos nuestra oración? Yo no sé si tú lo sabías, yo no sé si sabías que la Biblia te dice por qué quiere Dios que ores. Y no es orar por lo que tú quieres, es por lo que Dios quiere que ores. Por eso las palabras de Jesús, ya las leímos, Juan 16, 23 y 24, cuando dice que oremos al Padre en su nombre y que se va cumplido para que nuestro gozo sea cumplido, es porque Jesús está entendiendo que su iglesia está orando conforme a la voluntad de Dios y no de forma personal o de forma egoísta o como dice Santiago, para nuestros deleites. Por eso dice Santiago, pedid si no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La Biblia nos dice por qué debemos de orar. Y en la primera de ellas, para no movernos del texto, pues lo enseña mismo 1 Timoteo capítulo 2, nos dice versículo 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Cuando esta carta se escribió, había una gran persecución a la iglesia del Señor Jesucristo. Los cristianos estaban siendo despojados de sus casas, perseguidos, encarcelados, en el mejor de los casos, y los llevaban normalmente a la muerte. Así que el apóstol Pablo dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, ¿tú ves el mundo como está? Bueno, ora por el mundo para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, número 1, ¿por qué debemos de orar? Para vivir reposadamente y quietamente. Esto es muy importante, porque pedimos todo, ¿verdad? Pedimos, y no está mal, no me malinterpretes, no está mal orar por el trabajo, etcétera, etcétera, no me malinterpretes, pero dejamos de pedir por lo que la Biblia nos enseña a pedir. Esto es increíble. ¿Por qué más debemos de pedir? Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14. Y son cosas que yo he visto que no pedimos los cristianos, no oramos por esto. Marcos capítulo 14, versículo 38. Mira lo que dice la Escritura.
Marcos 14, dice así la palabra del Señor, versículo 38, dice así. Palabras del Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando te levantas a orar, cuando en las mañanas vas a orar delante de Dios, oras para que Dios te libre de la tentación de ese día. Porque según este texto, eso es lo que debemos de estar haciendo. Por eso dice el apóstol Pedro que velemos y estemos atentos porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Ya fue un poco más claro el apóstol Pedro que Satanás está acechando a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. Padre, tú sabes, no sé, ¿verdad? Padre, tú sabes que soy muy iracundo. Te pido, Padre, que ahora que voy a manejar y voy a ir al trabajo, me ayudes a controlarme, me ayudes. Tenemos que empezar a orar para no entrar en tentación. Fíjate, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, número 2, ¿por qué tenemos que orar? Para resistir la tentación. Es parte de lo que debemos de estar orando como iglesia, resistir la tentación. En este tiempo de pandemia tenemos que orar para resistir la tentación del desánimo, para resistir la tentación de olvidar la iglesia, de olvidar ver estos mensajes, pues como ya no me reúno, pues mejor el domingo, que aunque no debiera salir, pues salgo a desayunar. No, orar para resistir a la tentación. Muy bien, ¿qué más tenemos que nos exhorta la Biblia a orar? Segunda de Tesalonicenses 3:1, me voy más rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo, pero yo espero que con este mensaje te animes a focalizarte, a enfocarte mejor cómo debes de orar. Es platicar con Dios, pero que observes estas recomendaciones que nos da la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Yo no sé si has orado por esto. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Ahí estoy en Timoteo. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Estamos orando para que Dios siga mandando obreros o tu propia vida, ¿por qué no?, a llevar la palabra de Dios a otros. El apóstol Pablo dice, oren por mí, oren por nosotros para que siga la palabra de Dios corriendo y llevando fruto como les pasó a ustedes. Seguramente tu vida y mi vida es el resultado de gente que oró por nosotros. Gente que dobló su rodilla delante de Dios y pidió por nuestra vida. Esto es precioso y maravilloso. Gracias al Señor y no dejamos darle gracias a Dios que hubo gente que oró por mí y por ti para que hoy seas creyente. Bueno, hoy la palabra de Dios nos exhorta a orar para que en medio de la pandemia, en medio de esta situación, la palabra de Dios dice, corra y sea glorificada, sea recibida, se le dé gloria a la palabra de Dios. Así que, número 3, hay que orar para que se predique la palabra de Dios, orar para que en nuestro México se permita la libertad de predicar la Escritura. Hoy tenemos esa bendición. Cuánto tiempo la tengamos, solo Dios lo sabe, pero puede ser que el día de mañana se nos prohíba a los cristianos por ser radicales y enseñar lo que enseña la palabra de Dios y nos quieran callar. Puede pasar, pero es nuestra obligación orar. Así que son cosas que la Biblia nos enseña. ¿Por qué otra cosa tenemos que orar? Lucas capítulo 6, versículo 28. Así que, queridos hermanos, yo espero que este estudio te esté sirviendo para que sea práctico y ores de una forma diferente. Dice Lucas 6, vamos a leer desde 27, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad
por los que los calumnian. A veces yo veo hasta de moda, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Es como, deja de fastidiarme y ya salí muy espiritual. A veces así usa la gente, Dios te bendice, y ya se volvió muy coloquial las palabras eclesiásticas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Pero el sentido de la palabra de Dios es, cuando alguien te esté calumniando, cuando alguien esté hablando mal por ti, número uno, dice aquí, ora por él. Y no olvídate de él. Dios te bendiga. Y te vas, ¿no? Pues que Dios te bendiga. No, ora por él. Y sabes que cuando tú oras por la persona que te calumnia, por la persona que te quiere hacer daño, pasan cosas preciosas. Número uno, entre esas cosas, tu alma, tu corazón es protegido de la amargura y del rencor. Eso es bien importante. Cuando tú sientas que alguien quiere hacerte daño, ora por él, con un corazón limpio, con un corazón sincero, no con un corazón de lucha y, Señor, destrúyelo tú y yo. No, tú y yo nada. Tú tienes que orar por esa persona, tienes que amar a esa persona y que Dios guarde tu corazón de la amargura y del enojo. Y Dios te va a librar, pero Dios empieza librando tu corazón. Así que, siguiente punto, creo que es el número 4, por los que nos calumnian, por los que nos calumnian. Y me van a faltar 2, no me va a dar tiempo porque ya se me fue el tiempo, es por la tranquilidad. Te lo leo rápidamente, Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos. Dios usa la oración para hacer ese momento de confianza y descargar nuestra angustia. Si tú vives con estrés, si tú vives todo adolorido del cuello, si tú vives todo alterado, es porque te falta oración. Porque Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios otra vez, con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que vamos a dejarle ahí. Dios entiende nuestras necesidades. No está mal orar por nuestras necesidades, pero Mateo 6:8 dice que Dios ya conoce nuestras necesidades. Así que creo yo en esta mañana que estas cosas que yo te di son por las que tenemos que orar. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Espero que sea de bendición. Te animo a que sigas orando, que tengas feliz domingo y por aquí nos estamos viendo la semana que entra en los mensajes de Vida Abundante y sigamos orando, que el Señor viene pronto, no te desanimes, vale la pena ser creyente. Que Dios te bendiga. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,